Muchas gracias, Fernando, muchas gracias al colegio. Las infraestructuras hidráulicas son las únicas que por mandato Europa nos impone planificarlas. Se ha hablado de que hay que planificar. Tenemos 6 planes hidrológicos en los últimos 23 años. 6. Plan hidrológico 2001, Ley 11-2005, los 2 planes del sexenio 2016-2021, tanto de gestión de riesgos de inundaciones como hidrológicos, y los vigentes 2022-2027 de inundaciones e hidrológicos. Por lo tanto, a favor de la obra hidráulica, porque nadie nos tiene que decir Europa cuántas líneas de alta velocidad o cuántas carreteras o cuántos hospitales o cuántos aeropuertos, ¿no? Lo decide nuestro país, pero en el agua lo decide Europa. Por lo tanto, eso es algo que en teoría debería ayudar a prevenir y actuar sobre este fenómeno que hemos tenido. Los planes vigentes que tenemos ahora mismo son los de inundaciones y de tercer ciclo de cuencas hidrográficas, representan 41.250 millones de euros, que es lo que está planificado y lo que habría que ejecutar entre 2022 y 2027. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Hablemos también de qué ha pasado con la inversión pública, que es donde quiero centrar también mi ponencia. Si tenemos que culpar a alguien, tenemos que mirar a Europa y mirar esa década perdida tras la crisis financiera que nos está llevando a una situación compleja. Europa está en la mitad entre dos mundos y por eso hemos tenido varios planes de estímulo. Europa en España es muy sencillo. En el periodo precrisis 2007-2010, la inversión pública real ejecutada en España por el conjunto de las administraciones en obras hidráulicas era de 3.000 millones de euros al año. Sale ese valor, no está forzado. Si miramos cuál ha sido la inversión pública ejecutada en infraestructuras hidráulicas en España entre 2011 y 2022, son 1.300 millones de euros, es decir, un 57% menos. Un cálculo muy sencillo, que es calcular cuánto hemos dejado de invertir con respecto al nivel medio precrisis financiera que teníamos, salen 20.400 millones de euros entre el periodo 2011 y 2022. Ahí dejo esa cuestión. Nosotros siempre en nuestros informes hablamos de este hecho y esa es la realidad que tenemos. Bien, entrando en la planificación y en qué es lo que deberíamos que hacer. Nosotros hemos enviado una propuesta al Gobierno la pasada semana. El primer objetivo sería cumplir la inversión que hemos programado. Si hemos gastado recursos y muchas horas de ingeniería para cuantificar a Europa que tenemos que invertir 30.000 y pico millones de euros en estos 6 años, habría que ejecutar esas inversiones. Primera conclusión que sacamos es que en el caso de querer hacerlo, nos faltarían más de 32.000 millones de euros que no los tenemos. Ese podría ser un primer objetivo ambicioso, pero ya vemos que hay un déficit importante. El segundo objetivo podría ser, centrémonos solo en las inversiones que tenemos planificadas, infraestructuras de regulación, de restauración y conservación del dominio público hidráulico, de prevención de inundaciones, todo lo que está relacionado con la catástrofe que hemos tenido. En ese caso, a nivel nacional, la cifra de inversión bajaría a 8.200 millones de euros. Y si queremos centrarnos en el ámbito de las cuencas mediterráneas, que es donde nosotros al Gobierno le hemos propuesto o analizado que sería el ámbito de actuación, porque es la mayor prioridad que tenemos en España por el tema de las inundaciones, lo que tenemos planificado son 4.242 millones de euros, que esa sería la primera componente de ese plan extraordinario de inversiones para mitigar y adaptar el impacto del cambio climático en las cuencas mediterráneas, que es una absoluta realidad, O sea, la evidencia científica lo confirma, El incremento de la temperatura del mar, etcétera. No vamos a entrar en esa cuestión, pero esa sería la primera parte del plan, 4.200 millones de euros. De esas actuaciones que tenemos planificadas, hay 64 que representan aproximadamente 2.000 millones de euros. Por lo tanto, un primer mensaje es, pongamos los recursos para ejecutar lo que está previsto en las cuencas mediterráneas, que son 4.200 millones de euros. Pero hay más. Tenemos una presa, que es la presa de Montesa, en el río Cañones, que está prevista en el plan de gestión de inundaciones, pero no está prevista la ejecución. Anticipemos la ejecución de esa presa, que está en el ámbito de la DANA, con lo cual habría que hacer una dotación presupuestaria del orden de 120 millones de euros, que suma a lo anterior. Más cuestiones. Tenemos 4 estructuras de laminación o 4 presas de laminación que se han estudiado en los últimos 23 años. En algunos casos, algunas se llegó a adjudicar, como la presa de Villamarchante en el año 61 por Franco. Se hizo como obra complementaria del Plan Sur, pero por la falta de recursos entonces no se llegó a hacer.
pero son 4 estructuras de laminación que han tenido diversas etapas de estudios hidrológicos, de estudios geológicos, geotécnicos. Por razones distintas, en muchos casos técnicas, se terminó desaconsejando su ejecución, nada que no pueda resolver la ingeniería en el siglo XXI. Y estas 4 estructuras de laminación, nuestra propuesta dentro del plan es reestudiarlas y ejecutarlas, porque en una zona de elevada población y elevada tasa de urbanización, la única solución que tenemos para prevenir de futuros episodios es laminar en cabecera, no hay más. Se ha hablado antes de zonas inundables, esta zona tiene un área de densidad de población similar a la del área metropolitana de Barcelona. ¿Y cuáles son esas 4 estructuras? La de Villamarchante, a la que me he referido, en el río Turia, la de Estubeny, en el río Selén, la presa del Marquesado, en el río Magro, y la presa de Cheste, que es una presa seca en los barrancos del Pollo y Pozalet. Estas 4 actuaciones tenemos una estimación de inversión del orden de 400 millones de euros y es otra partida de inversión que habría que sumar a las que he comentado antes. Tenemos más también, tenemos los 7 proyectos que se aprobaron en su momento, se aprobaron, tenían resolución del impacto ambiental positivo, que son 7 proyectos de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Pollo, que entonces, creo que en el año 2011 representaban del orden de unos 200, 300 millones de euros, que habría también que retomar. Contaban en su momento con declaración de impacto ambiental. De esos 7 proyectos, creo que hay 2 que prosiguen. Uno se ha mantenido, el otro se ha cambiado. Pues nuevamente, al igual que las presas, habría que incorporarlos. Y esto suma lo anterior. Las cifras que he dicho representan esos 5.000 millones de euros de programas de inversores para realizar en el ámbito de la ANA. Tenemos más, tenemos también que revisar la adaptación al cambio climático de las infraestructuras lineales. Se ha comentado antes, todos los sistemas de drenaje de obras lineales como carreteras y ferrocarriles, hay que reestudiarlos a las nuevas hipótesis que tenemos de estos episodios extremos de lluvia, no solo en la zona de la Dana, sino en toda España. El ADIF se ha comportado francamente bien. La verdad es que todo, salvo el túnel de Chiva, no ha habido problemas, sí los ha habido más en carreteras. Y tenemos también que hacer todo el reestudio, estudios de seguridad en todas las presas existentes que tenemos. Se ha hablado de Forata, hay bastantes más, son empresas que en algunos casos son centenarias. Tendríamos también que reestudiar o analizar. En definitiva, y termino, nuestras consideraciones, centrándome en las inversiones, podríamos aspirar a ese objetivo de decir, hagamos todo el plan hidrológico en este ciclo, pero nos hacen falta 32.000 millones de euros. Cuestión distinta es que esto se negocia en Europa. Nosotros, centrándonos en las cuencas mediterráneas, nuestro análisis es que habría que tener una dotación extraordinaria de 5.000 millones de euros para realizar lo que está previsto y planificado, esos 4.200 millones, anticipar la ejecución de la presa de Montesa y reestudiar y ejecutar, porque no hay otra alternativa, las 4 estructuras de laminación que he comentado junto con la adecuación de la cuenca del Pollo. Y terminaría ahí. Muchas gracias.